Buenas tardes a todos y a todas. Si les parece, vamos a ir arrancando. En primer lugar, saludarlos después de tanto tiempo. Yo estuve con otras obligaciones y no pude estar presente, pero hoy no quería dejar de estar. Este es el encuentro número 18 del curso anual político sindical que estamos llevando adelante desde el IFAP, el Instituto de Formación y Actualización Política, con la Juventud Sindical, en conjunto con el Instituto Chuquisaca, con el grupo Descarte, con el grupo Convergencia, con el grupo CEL. Hoy tenemos con nosotros al compañero, y yo diría ya con todo este tiempo amigo, porque ha participado de muchísimos de nuestros encuentros. Quiero aprovechar para agradecerte, Guillermo. Esta es la tercera o cuarta vez que participa de los encuentros que hacemos y la verdad que es para destacar. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, no lo podemos negar, y me parece que sobre todo quienes formamos parte y militamos dentro del campo popular, tenemos que llamarnos a la reflexión y a trabajar todos y cada uno, hombres y mujeres del movimiento, en el lugar donde nos encontremos para seguir bregando por la unidad y para poder revertir esta situación tan difícil que nos toca vivir. Muchos de nosotros pueden tener descontentos o incomodidades con algunas cosas, pero me parece que todos coincidimos que no es momento de discutir eso, sino de hacer los esfuerzos, todos los esfuerzos que tengamos a nuestro alcance para poder sacar adelante nuestra Argentina, ponerla de pie, como dice el gobierno, y revertir esta situación tan incómoda que nos toca vivir. Es un día especial, el domingo no fue de lo mejor para todos nosotros, pero me parece que si todos y cada uno de nosotros tomamos la responsabilidad que nos compete y sabemos transmitir a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a los trabajadores y trabajadoras que representamos, tenemos la posibilidad de volver a dar vuelta a esto y conquistar y mantener viva la llama de nuestro movimiento. Por eso yo quería tomarme este segundito antes de comenzar y pasarle la palabra a Kelly para que lo presente a Guillermo, para poder hacer esta reflexión, porque entiendo que todos y cada uno de nosotros de nuestro lugar estamos muy preocupados. Así que bueno, espero que este mensaje sirva de alguna manera para arengar a los compañeros y nunca perdamos la alegría y nunca perdamos la esperanza de la militancia, porque el peronismo siempre se pone de pie y logra el cometido, que es sacar adelante la Argentina. Así que no quiero ocupar mucho más el tiempo, les agradezco por escucharme, te vuelvo a agradecer, Guille, por venir a esta clase nuevamente con nosotros y destacar, como siempre, la gran vocación de Javier Mourinho, de Kelly Olmos, de Daniel Romero, de todos los compañeros que integran el IFAP, de formarnos a nosotros quienes somos más jóvenes y que tenemos responsabilidades gremiales. Así que los saludo en nombre de Aeronavegantes, mi organización gremial, y espero que todos juntos podamos dar vuelta a esta situación. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Horacio. Me parecen muy pertinentes tus palabras de apertura. Gracias a Guillermo, a las compañeras y compañeros que nos acompañan hoy. Y digo que son muy pertinentes porque la verdad no podríamos ser necios y retomar la reunión como una clase más. Han pasado cosas, por un lado el resultado electoral del domingo y por el otro lado las consecuencias que estamos viviendo, producto, entre otras cosas, de ese resultado electoral, más otros conflictos que tal vez no hemos podido resolver interna y previamente. Hoy lo que nosotros podemos hacer desde el rol que cada uno de nosotros tiene es ratificar nuestra voluntad militante. Lo estamos haciendo asistiendo a esta reunión virtual y también ratificar nuestra vocación de unidad. La unidad era esencial, fue esencial para triunfar, y la unidad es esencial y necesitamos profundizarla en su naturaleza y en sus contenidos para resolver los conflictos que estamos atravesando.
Y para concluir, digamos, con esta mención, solo me cabe transmitir mi aspiración, que creo que es la de todos nosotros, de que nuestros dirigentes estén a la altura de esta circunstancia y que entiendan lo que sentimos, y que la aspiración que tenemos es encontrar nuevamente el sendero que nos permita recuperar el proyecto político, y que éste sea eficaz para mejorar la vida de todas las argentinas y de todos los argentinos. Me sumo también a las palabras de Horacio de agradecimiento hacia nuestro querido compañero Guillermo Carmona, un dirigente de una muy larga trayectoria, un dirigente que nació, digamos, desde la provincia de Mendoza, pero que tiene una proyección de carácter nacional, que ha sido miembro de los gabinetes de gestión en la provincia de Mendoza, y que también ha ocupado la condición de diputado nacional y de presidente, y también luego, digamos, después de la derrota del 19, vicepresidente, pero quiero decir las más altas posiciones en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Honorable Cámara de Diputados, lo que le ha permitido tener una visión sobre el sistema de relaciones internacionales y la posición de la Argentina, que es muy rica y que nosotros agradecemos muchísimo que hoy compartas con todos y cada uno de nosotros. Lo convocamos bajo el título de Los desafíos de la política internacional argentina en un contexto de incertidumbre global. Nunca más propicia la palabra incertidumbre, digamos, que los días que estamos atravesando. Así que, Guillermo, muchas gracias por acompañarnos y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Horacio, Kelly. Un gusto poder compartir con ustedes, compañeros, compañeras, este encuentro. Un agradecimiento a las organizaciones que siguen adelante con estos cursos. Yo con mucho afecto reconozco y saludo esta iniciativa de formación política que vienen sosteniendo desde largo tiempo, y les agradezco mucho que me hayan hecho parte una vez más en sus convocatorias. Cuando Orlando Olmos me planteó de participar en esta charla, en conjunto construimos la idea del título, ¿no? Los desafíos de la política internacional en un contexto de incertidumbre global. Y la verdad que con la situación que hemos vivido el domingo, la situación que estamos viviendo hoy, uno podría tener la tentación de decir, dejemos esto a un lado porque esto no tiene nada que ver con lo que nos está pasando, y abordemos una cuestión entre compañeros más práctica. Pero yo quiero decirles, compañeros y compañeras, que lo que nos está pasando tiene una estrechísima ligazón con el tema propuesto para la charla. Y voy a tratar de justificar esta afirmación bastante arriesgada que estoy haciendo. Yo lo que digo es que esta derrota que estamos viviendo, derrota que confío en que sea transitoria, confío que va a motivar, más allá de las turbulencias del momento, nuevos bríos para enfrentar la realidad que tenemos. Esta derrota tiene mucho que ver con lo internacional, tiene mucho que ver con la política internacional, con la política exterior argentina, y voy a tratar de, como les decía, justificar esta afirmación inicial que a lo mejor les pueda parecer arriesgada y poco verificable en lo concreto.
Yo creo que hay muchas causas por las cuales fuimos derrotados el domingo. Hay muchas causas, seguramente. Pero voy a tomar el hilo de una de las causas que no tengo ninguna duda que ha tenido mucho que ver con la derrota. Y tiene que ver con que el peronismo, nuestro peronismo, el peronismo del Frente de Todos, no sé por qué, decidimos soltar a la presa. Decidimos, en lugar de hincar los dientes en el cuello de la presa, decidimos dejar que la presa siguiera su curso sin ninguna resistencia de parte nuestra, sin ninguna acción de parte nuestra. Y cuando me refiero a la presa, me refiero a esa presa que derrotamos, que la atrapamos en el proceso electoral del 2019. Me refiero a Cambiemos, me refiero al macrismo, me refiero a esa constelación neoliberal que expresan figuras como Macri, Cornejo, Bullrich, en mi provincia Suárez, Rodríguez Larreta, Vidal, etc. La verdad, creo que nosotros nos fuimos olvidando de recordarle a los argentinos y argentinas lo que estos señores y señoras hicieron con la Argentina, hicieron de la Argentina. Me parece que nosotros hemos dado, seguimos dando mucho margen como para que opere el olvido, opere la desmemoria. Y creo que en ese sentido hay una de las dimensiones de la desmemoria que más nos afecta, que es el hecho de la desmemoria en el pueblo argentino de lo que ha representado Cambiemos, lo que ha representado el proyecto neoliberal y seocrático que encarnaba Mauricio Macri en materia internacional. Creo que nosotros hemos dejado de debatir, incluso entre nosotros. Creo que nosotros no hemos ido al fondo en el análisis de lo que representó el neoliberalismo seocrático entre el 2015 y el 2019 para la Argentina y para el pueblo argentino. Y esto lo tenemos que revertir. Miren, cuesta muchísimo encontrar cosas escritas por compañeros y por no compañeros sobre la política exterior del macrismo. Cuesta muchísimo encontrar producciones académicas sobre la política exterior macrista. Y cuesta muchísimo, por lo tanto, cuando no está presente en nuestro debate, cuando no está presente en nuestro análisis, hacer que los argentinos y argentinas dimensionen que mucho de lo que estamos viviendo en este momento es consecuencia de decisiones de política exterior, de política internacional, de posicionamiento internacional, en los que nos involucró el macrismo durante aquellos años. Y también es cierto, esa desmemoria, esa falta de atención lleva a que muchos de los dispositivos que creó el macrismo, que instaló el macrismo, sigan vigentes, aun cuando estamos gobernando nosotros. Entonces, yo lo que les propongo es que repasemos los elementos principales de la política internacional del neoliberalismo seocrático en la Argentina, ese periodo 2015-2019, algunos aspectos, para después contraponerlos con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros proponemos, desde nuestras fuentes hasta la actualidad. Voy a tratar de hacer ese recorrido.
Lo primero que quiero decirles es que el problema argentino, el problema de la Argentina, no puede concebirse sin un claro análisis de nuestra relación con el mundo, con la región, de nuestro posicionamiento en el escenario internacional. Es más, el peronismo se ha caracterizado por hacer una especial ponderación de la política internacional. Generalmente nosotros decimos que Perón decía que la verdadera política es la política internacional. Yo la verdad que así, escrito así, no lo he encontrado en ningún lugar. No está mal que se diga eso así. Voy a tratar de compartir, en distintos momentos voy a ir un PowerPoint y algunas cosas para que, por ahí que ustedes lo vean, espero que resulte sencillo hacerlo, va a servir quizás para que ustedes puedan concentrarse un poquito más en algunos textos, ¿no? Voy a ver si puedo compartir en este momento. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, Juan Domingo Perón. Una frase que me ayudó a identificarla uno de los compañeros que está presentes aquí, Juan Cruz Campaña, me la mandó hace un tiempo en que hablábamos de estos temas. El problema argentino, como el de cada uno de los países de nuestro continente, ha dejado de ser intrínseco porque nada de lo que hoy se desarrolla en el mundo se produce en compartimentos estancos. Lo decía Perón, esto es de fines de los 60, principios de los 70, la hora de los pueblos y Latinoamérica ahora o nunca. Si decía eso en aquel momento, imagínense con todo el proceso de globalización, el sentido mucho más actual que tiene lo que decía Perón en aquel momento, cómo repercute. La política puramente interna ha pasado a ser una cosa casi de provincias. Hoy todo es política internacional, que juega dentro o fuera de los países, influenciando la vida de las naciones y de los pueblos en forma decisiva. Y me quedo con esto. Lo que decía Perón, no decía que la política internacional era más importante que la política nacional. Lo que decía es que todo es política internacional, en la medida en que esos compartimentos estancos de la política interna, de la política internacional, han desaparecido, se han desdibujado. Voy a volver a la pantalla porque me resulta más fácil, ya después voy a volver al PowerPoint, pero me resulta más fácil verlos al charlar. Básicamente, compañeros, compañeras, el macrismo lo que representó fue un proyecto de adscripción al neoliberalismo, de adscripción a los dispositivos del mundo globalizado, financiarizado, y lo lo concretó en un plan perfectamente urdido. Es más, un plan que muchas de sus formulaciones vienen de afuera, que no fue una originalidad del macrismo. Acá no hubo nada de casualidad ni nada de error. Básicamente, lo que yo sostengo es que al momento de analizar la política internacional argentina, entendida como el posicionamiento de la Argentina en la escena internacional, no podemos dejar de tener en cuenta que siendo un país de una dimensión media, un país con una tradicional influencia de las grandes potencias occidentales, un país que ha pasado por las instancias coloniales, neocoloniales y de dependencia de distinta manera en distintos tiempos, no podemos dejar de tener en cuenta el impacto que tiene nuestro posicionamiento en el mundo, cómo nos paramos frente al mundo, en la política interna. La política internacional del macrismo, en sus distintas facetas, ahora voy a hablar un poquito de las facetas de la política internacional del macrismo, pero la política internacional del macrismo lo que hizo fue reconfigurar la política interna argentina, la economía argentina, reconfigurar
incluso las relaciones sociales en la Argentina. Y en ese aspecto, la adscripción al neoliberalismo por la vía de la inserción en el mundo, la inserción inteligente en el mundo que ellos planteaban, a lo que nos llevó fue a un reformateo de los dispositivos políticos, económicos, sociales y en otros distintos ámbitos de la vida cotidiana de nuestro país. ¿Cómo lo hicieron esto? Lo hicieron con un nivel de ejecución, de efectividad en la ejecución admirable. Lo hicieron en 100 días. Lo hicieron a golpe de decretos de necesidad y urgencia, con el Congreso cerrado. Ustedes recordarán aquel verano del 2016, en donde algunos desde la oposición reclamábamos que abrieran el Congreso, llamaran a sesiones extraordinarias, que estábamos dispuestos a ir a sesionar, para discutir las cosas que estaban decidiendo, para que mandaran al Congreso las cosas que designaron jueces de la Corte, pero así como designaron jueces de la Corte por decreto de necesidad y urgencia, desmantelaron todo el sistema de protección de la Argentina, de la economía argentina, de los efectos arrasadores de la financiarización a nivel internacional. ¿Qué hicieron a golpe de decretos y de disposiciones, resoluciones del Banco Central de la República Argentina? Lo que hicieron fue, básicamente, desregular el movimiento de capitales. Lo que hicieron fue desregular el comercio exterior, abriendo lo que nosotros habíamos buscado mantener protegido. Lo que hicieron fue liberar el tipo de cambio, con un impacto fenomenal, monstruoso, sobre la economía cotidiana de argentinos y argentinas, en un proceso de devaluación que ustedes recordarán, negaban que lo fueran a hacer y que se efectivizó rápidamente durante la gestión de Prat-Gay. Desregularon las tarifas de servicios públicos y las dolarizaron, con otro impacto terrible para el pueblo argentino, y generaron una serie de medidas, sobre todo en la desregulación del comercio exterior, que implicó que quedara arrasada la capacidad productiva nacional. Este mecanismo de desarticulación de las medidas de protección del mercado interno, tomadas de manera sistemática, de manera febril, día a día, publicadas en el boletín oficial. Acá está Javier Elizondo, que en ese momento todas las mañanas revisaba el boletín oficial en nuestro equipo legislativo y nos iba describiendo los desastres que iban decidiendo. Estuvo acompañado además por un proceso de endeudamiento fenomenal, endeudamiento con inversores argentinos y sobre todo endeudamiento externo, primero privado, y cuando no alcanzó y cuando no nos prestaron más, endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir, compañeros? Cuando hablamos de la política internacional del macrismo, tenemos que considerar que las principales medidas no se tomaron de política internacional, esto que ellos llamaban de vuelta al mundo, de inserción inteligente, bueno, todos estos adjetivos con los que calificaron su política internacional, no la tomaron desde la Cancillería. No la tomaron desde la Cancillería. Fueron medidas de política internacional que se tomaron entre la jefatura de gabinete, el área donde había un cretino secretario de Asuntos Estratégicos que dirigía la batuta,
que algún día dijo ser peronista, una serie de decisiones que se tomaban en el dispositivo del Banco Central, Sturzenegger en ese momento, el Ministerio de Economía, Prat Gay, la Secretaría de Comercio, este señor de los supermercados, en la Patagonia. Bueno, desregulación, consenso de Washington, aplicado de manera aceleradísima. Algunos se preguntan si, recuerdo que los macristas se preguntaban si no estaban siendo, la gradualidad, el problema es la gradualidad, no hubo ninguna gradualidad. 100 días reformatearon la relación financiera y económica de la Argentina con el mundo. Y tuvo un papel fundamental el Ministerio, las áreas económicas del gobierno. El Ministerio de la Producción, otro cretino. Saben que me voy olvidando los apellidos, ¿no? No hay que olvidarse, hay que hacer un esfuerzo por recordarlos, porque esos tipos deberían seguir dando explicaciones de estas cosas que no exigimos que den explicaciones. Lo que no se pide explicación, se olvida. ¿Quién se acuerda hoy de que fue en un verano de 2016, a golpe de decreto de necesidad de urgencia, que se tomaban todo este tipo de decisiones? Yo creo que hasta nuestra militancia no lo tiene tan presente, ¿no? Cada una de estas medidas que fueron criminales en relación con la economía y la producción y el trabajo argentino. Y hay otra dimensión de la política internacional, que es la que se puede calificar más clásicamente como política exterior, como relaciones internacionales, que estuvo en manos, ahí sí, de este señor de la Secretaría, del cual me acuerdo bien el nombre, no lo voy a mencionar para no darle tanta importancia, este señor de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, la canciller Malcorra, y como no le respondían demasiado al secretario de Asuntos Estratégicos, la canciller Malcorra en algún momento pasó a ser otro que sí, encargado del ceremonial de la Cancillería en varias ocasiones, que se dedicó a recibir órdenes y hacer desde la Cancillería lo que linealmente le planteaban. El caso del canciller Forí. Lo que quiero decir es que en ese plano de la política exterior, cancilleril, más la diplomacia presidencial, el presidente viajando a Davos para reunirse con los grandes del mundo, el presidente yendo al Mercosur para pelearse con Venezuela, en la cumbre del Mercosur de Paraguay, en ese momento de Asunción, principios de su gestión, el presidente jugando a la política interna estadounidense, apoyando a Hillary Clinton en contra de Trump, para después tener que rogar por favor que lo recibiera Trump. Todas estas cuestiones que tienen que ver más con la política exterior estuvieron marcadas básicamente por una impronta de subordinación, por una impronta de restablecimiento de las condiciones de dependencia política. Entonces hay una reconfiguración de las relaciones económicas con el mundo en el marco de esto de la inserción internacional que ellos decían a la que iban a llevar a la Argentina, y por otro lado una reconfiguración política vinculada con el modo en que planteaban la política exterior. Inicialmente, un notorio alineamiento con Estados Unidos, una funcionalidad en la política exterior argentina, el restablecimiento de los distintos dispositivos que Estados Unidos tiene para América Latina, como es en materia de defensa la presencia del Comando Sur, en materia de comercio, las propuestas vinculadas con el libre comercio, que aún en los tiempos de Trump se mantuvieron vigentes, más allá de
desarticulación de lo que era la mayor amenaza para nosotros en relación con el TPP, el Tratado del Transpacífico. Aún así, las propuestas económicas de Estados Unidos seguían siendo propuestas vinculadas con generar instancias de libre comercio en la región. El proceso funcional de Estados Unidos de desarticulación de la integración regional, premeditada, en Mercosur, en la UNASUR, en CELAC. En Mercosur, primero transformando al Mercosur en una plataforma para los tratados de libre comercio, así se avanzó se llegó a la firma incluso de un tratado con la Unión Europea. Para ello tuvieron que sacar a Venezuela del mapa mercosuriano. Más allá de las cuestiones internas de Venezuela, había una explícita finalidad al plantear la expulsión, la separación de Venezuela del proceso de Mercosur, con la generación de esta plataforma de libre comercio, negociaciones no solamente con la Unión Europea, incluso se llegó a plantear una política de negociación con el propio Reino Unido, países del Mercosur planteando libre comercio con China, el caso de Uruguay que lo siguen planteando, etc. Y otras de las vertientes muy funcionales a Estados Unidos, pero muy especialmente al Reino Unido, la del abandono de las políticas de soberanía, la del abandono de las políticas de defensa y de reivindicación de la soberanía sobre Malvinas, del abandono de la política marítima, que nosotros habíamos impulsado con el proyecto Pampa Azul, con la creación de las áreas marinas protegidas, Namuncurá Burgut, la política de desatención respecto de los avances en la exploración y explotación de recursos naturales por parte del Reino Unido en Malvinas. Bueno, una serie de medidas que atentaban muy directamente contra la soberanía territorial argentina. Lo que quiero, sobre todo, más que repasar las atrocidades que ellos hicieron, yo estoy tratando de escribir sobre eso, lo comparto con algunos compañeros, entre ellos con Jorge Poblete, cuesta un montón ponerse, pero estas cosas las tenemos que contar. Yo les estoy haciendo un trazado muy grueso de las cosas que hemos vivido. Pero fíjense, sobre todo quiero que vean esto, la separación entre política internacional y política interna, en el mundo en el que vivimos, ya no el mundo en el que vivía Perón, y que vivíamos nosotros siendo, yo por lo menos un niño en ese momento, esa distinción entre lo exterior y lo interior desaparece, y las decisiones que tienen que ver con la política internacional terminan repercutiendo en el bolsillo de la gente, en el morfi de la gente, en la condición, en la capacidad de respuesta del Estado. Un Estado endeudado no puede responder a las necesidades de su pueblo. Entonces, disculpen un segundito, lo que quiero remarcar es que el macrismo hizo de la política internacional un instrumento de reformateo de nuestras condiciones internas. Quiero enfatizar sobre esto. Pero además el macrismo utilizó, como creo que nadie utilizó en las campañas políticas, el factor internacional como un factor de debate interno, de profundización de las diferenciaciones y estigmatización del campo adversario, y lo hicieron con una enorme capacidad de no solamente de reconfigurar, sino también de dañar. Yo les decía que la política internacional del macrismo se configura en 100 días prácticamente. Después en algún momento hasta naufraga, en algún momento
necesitan arreglar con China, en algún momento necesitan hasta recomponer con Rusia, en algún momento tienen que bajar el tenor de la pelea con Venezuela. Bueno, hay distintas instancias allí que juegan de manera compleja, porque no se puede analizar desde una perspectiva estrictamente lineal lo que ellos desarrollaron. Pero quiero sobre todo transmitirles que hicieron de la cuestión internacional un instrumento de reconfiguración política, caballo de Troya del neoliberalismo, la política exterior macrista, pero además lo utilizaron como un argumento de campaña. Básicamente yo se lo sintetizo en dos aspectos. Uno que tiene que ver con la estigmatización del peronismo y con la persecución hacia el peronismo a partir de postulados internacionales. Nos pusieron en el eje del mal, nos asociaron con un eje del mal constituido por los países mediáticamente calificados como impresentables, el caso de Irán, el caso de Venezuela, el caso de Siria, el caso de Rusia. Implementaron una política de lawfare que estuvo asociada también a la estigmatización de los movimientos populares, no solamente de la Argentina, sino de toda la región. Y de algún modo revivieron desde un discurso negativo hacia el peronismo, hacia el kirchnerismo, hacia los movimientos populares, de esto que se ha denominado el mito del aislacionismo. Hay un librito que yo lo recomiendo siempre, creo que en alguna charla se los mencioné, de Antonio Cafiero, que se llama El mito aislacionista en la política exterior argentina. Es un libro de pocas páginas, pero de mucho contenido que yo sugiero leerlo. Básicamente, lo que señala Antonio, y hay otros compañeros que han estudiado el fenómeno, es que se tiende a estigmatizar a las políticas, a la política internacional del peronismo y de cualquier movimiento popular como aislacionistas, como políticas que tienden a alejarnos del mundo, que nos hacen caernos del mapa, que generan una serie de condiciones contrarias a el interés de que la Argentina sea un protagonista internacional. La idea de que la Argentina, si no venía al macrismo, iba a ser Venezuela, las sospechas establecidas respecto del caso Nisman en relación con el juego del gobierno nacional con el eje del mal para llevar a esa situación de la muerte del fiscal, a la que califican como un homicidio y no como un suicidio. Todo este tipo de políticas apuntaron a estigmatizar, a erosionar, a plantear que el peronismo es aislacionismo. Y fíjense que no es casual que en estos días, previos a las elecciones, vuelven con el tema de la venezuelización de la Argentina, vuelven con el tema de Nisman, mantienen latentes las causas judiciales que están relacionados con estos temas. Es una cantinela que en cada elección, desde el año 2000, prácticamente 2013, después de la crisis del campo, empezamos a ver cómo se revive en cada proceso electoral. Y por otro lado, otro mito que es el de la inserción inteligente. Nosotros somos el aislacionismo, mito de la derecha argentina, que no nació con el macrismo, sino que viene desde los fondos de nuestra historia, y el mito positivo, digamos, ¿no? El argumento positivo que termina siendo un mito, que es que ellos son la inserción. ¿Y qué es la inserción? Bueno, la inserción implica hacer todo esto que yo les describí, desregulación de las relaciones con el mundo, desprotección del mercado nacional, habilitación
de mecanismos de dependencia. No los he mencionado específicamente, pero respecto de Estados Unidos, fueron instrumentos muy concretos. El acuerdo con la Guardia Nacional de Georgia, los acuerdos en materia de seguridad propiciados por Bullrich, los acuerdos que, motivados en la relación con Estados Unidos, se hicieron en materia de seguridad con Israel, y podría seguir el tema del establecimiento, acuerdos vinculados con la presencia de agentes de organismos de seguridad de Estados Unidos en la Argentina, iniciativas como la base logística en Ushuaia, etcétera, etcétera, etcétera. Podría estar un rato largo, cada uno de estos temas podría ser objeto de una charla. Lo que quiero señalar es que ellos utilizan argumentos de política internacional para sus campañas electorales. Lo van a intensificar, porque el proyecto neoliberal, teocrático, no es viable en la Argentina si no cuenta con algún tipo de apoyo exterior. El proyecto neoliberal, teocrático, requiere la creación de condiciones que, en general, tienen que ver con condiciones regionales o internacionales. Y en esto, creo que deberíamos tener una sana sospecha respecto de complicaciones en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Deberíamos tener una sana sospecha en cuestiones vinculadas con el juego de Brasil, las agresiones del presidente de Brasil hacia la Argentina. Deberíamos tener una sana sospecha sobre este nuevo conflicto limítrofe con Chile, relacionado con la plataforma continental, etc. ¿Saben qué? Propicio que los compañeros no recaigamos en visiones conspirativas. Sí creo que hay que tener hay que ser un poquito desconfiado, ¿no? Y en este aspecto lo que señalo sobre todo es la importancia de que vayamos a los hechos, no hace falta pensar en términos conspirativos. ¿Alguien tiene duda de que esta pretensión territorial expresada por Piñera es funcional a los intereses del Reino Unido, principal aliado, socio de Estados Unidos en la política internacional y en la política de seguridad global? ¿Alguien puede tener dudas? Son hechos fácilmente comprobables, están escritos, digamos. No hay que apelar a pensar en conspiraciones. Entonces, lo que quiero decir en definitiva es que una sana desconfianza tiene que implicar pensar que es muy probable que esto que estamos viviendo hoy, esta sensación de desmadre, de dificultades, mucho contenido internacional tienen, se los aseguro, y los invito a pensarlo, a reflexionarlo e incorporarlo en nuestra acción militante. Estas cosas hay que explicarlas, hay que recordarlas, hay que decirlas, hay que transmitirlas. Ahora bien, una cosa es desnudar las estrategias del macrismo. Yo les he tratado de dar un panorama chiquitito, digamos, de lo que ellos representaron. No hablé del pacto Foradori-Duncan, no hablé del acuerdo en materia científica con el Reino Unido, no hablé de cada uno de los acuerdos que el gobierno de Macri fue concretando, protocolos y acuerdos de distinta naturaleza con Estados Unidos. No hablé en detalle tampoco de la situación de Mercosur. Digo, esto que en términos generales yo les he comentado se puede documentar en cada uno de los aspectos y en cada una de las dimensiones de la política internacional que llevó adelante el macrismo. En general, como síntesis, lo que podemos decir es que el macrismo representó en su política internacional un proyecto de adscripción al neoliberalismo con un significativo avance fundamentalmente en todo aquello que implicaba financiarizar la economía argentina y sobre todo condicionarla por la vía del fuerte endeudamiento.
Ahora bien, a nosotros no nos alcanza con denunciar lo que los otros han hecho, denunciar lo que los otros hacen. Lo que sí quiero afirmar es que no podemos dejar de hacerlo. Hay que denunciarlo, hay que seguir denunciándolo, hay que seguir describiendo lo que ha pasado. Hemos estado flojos en ese sentido, le hemos dado muchísima ventaja, muchísima ventaja. Yo creo que no es tarde, pero se ha perdido mucha oportunidad en ese sentido. Pero hay otro aspecto que tiene que ver con el proponer lo que nosotros pensamos. Si nosotros decimos que no somos aislacionistas, explicar por qué no somos aislacionistas y cuál es nuestra política de relacionamiento internacional. Si nosotros decimos que lo de ellos no es inserción y mucho menos es una acción inteligente, lo que tenemos que hacer es describir cómo pensamos nosotros la relación con el mundo, cómo pensamos nosotros la relación con los países de la región, principalmente, primariamente, cómo pensamos nosotros el mundo en dimensión global. Y ahí voy a volver ahora sí a las filminas. Disculpen un segundito. Primero quiero recordar algunas cuestiones sobre lo que el peronismo históricamente ha sostenido, lo que es el peronismo en materia internacional, sus fuentes, ¿no? Había arrancado con esto. Para el peronismo no se puede desarticular la política interna de la política internacional. Es de ida y vuelta también, porque yo les dije la influencia que tiene la política internacional en la política interna. También para nosotros, la política interna, reconocemos que tiene que jugar un papel importante en las definiciones internacionales. Y esto tiene que ver con esta síntesis que extraje. Llegó a mis manos una publicación del Ministerio de Relaciones Exteriores del año 52, que es una joya, la verdad que es un documento hermosísimo, plena etapa de Bramuglia, digamos, ¿no? En cuanto a la concepción, por supuesto, a ver, un gran presidente con un gran canciller, más allá de las tensiones que después vivieron en su relación política y personal, un gran presidente con un gran canciller. Y este documento sintetiza, se llama Síntesis de la Política Internacional Argentina, y sintetiza muy bien los conceptos fundamentales de ese primer peronismo en relación a la política exterior. Yo creo que hay que volver a tomarlo como referencia. El mundo ha cambiado, hay principios que son inmutables, y por supuesto que tenemos que esos principios buscar aplicarlos a nuestra realidad de una manera ayornada y con una mirada que permita leer bien el escenario actual. Pero es sumamente importante reconocer nuestras fuentes, que a veces nos las olvidamos o quedan en consignas, que a veces hasta nos cuesta explicar en el contexto actual. Entonces, fíjense, esto me parece que es una cuestión esencial. La política internacional tiene dos objetivos bien definidos. En lo que concierne a sus propios problemas, subordinarlo todo a la suprema voluntad del pueblo. Es decir, el vínculo de la política exterior con lo popular. Generalmente a los especialistas de política internacional los escuchamos decir cosas como que cuando la política interna influye en la política exterior, se producen los grandes desajustes y los grandes problemas. No, en realidad, nosotros necesitamos una política exterior para nuestra política interior. Nosotros necesitamos una política exterior que sea expresión de las aspiraciones de nuestro pueblo. Necesitamos una política exterior que responda a los intereses nacionales. En definitiva, ¿qué mejor manera de comprobar que es una política exterior al servicio de los intereses nacionales que verificar
que sea la política exterior que expresa al pueblo argentino. Y en cuanto se refiere a los otros estados, dice el texto, a los problemas de otros países que se debaten en el seno de las organizaciones internacionales ante las cuales está representada la República, nuestra República, tratar de interpretar las aspiraciones íntimas de los pueblos del mundo a quienes afectarán las soluciones que se proponen. Es decir, poner en el centro de la cuestión la visualización de que, además de tener como contrapartes en el mundo a gobiernos, a estados, hay pueblos. Y la voluntad de esos pueblos hay que respetarlas. Hay que interpretarlas también, ¿no? Me parece que esto tiene mucho que ver con lo que nosotros veníamos sosteniendo de que en años anteriores, en el gobierno de Néstor, de Cristina, que la política exterior, las relaciones internacionales, no solamente tienen que ser de relaciones internacionales entre los gobiernos, sino que, sobre todo en el ámbito regional, tienen que ser de integración de pueblos. En definitiva, política exterior, política internacional no se puede concebir desde un movimiento popular sin una mirada popular. Esto es muy importante. A nosotros nos hace mucho daño el enorme distanciamiento que tienen, no digo la Cancillería de ahora, digo la Cancillería en general, la diplomacia argentina, esa desconexión que lamentablemente en este momento parece exhibir también la dirigencia política, parecemos estar exhibiendo esa desconexión con la realidad de nuestro pueblo. Esto me parece importante rescatar. En el documento de síntesis de política internacional, hay un análisis del anclaje histórico de la política internacional del justicialismo y hace una síntesis muy apretada, porque es un libro de muy pocas páginas, una publicación de muy pocas páginas, pero remite a la historia. Eso es muy importante que nosotros lo hagamos. Y fíjense que hay un reconocimiento de nuestros orígenes vinculados con la Revolución de Mayo, con la idea de independencia, con la idea de la soberanía, de la defensa de la soberanía nacional, con los principios de libertad e independencia, con la vigencia de un nuevo estatus jurídico de Estado soberano. Ahí ancla el justicialismo su visión de política internacional. ¿Dónde la anclan nuestros adversarios políticos? La tradición política a la que responden es la tradición política que ha estado representada en la historia argentina por los Rivadavia, los Alvear, los José Manuel García, los Mitre. Es clarísimo, y basta conocer lo que ellos pensaban, estas figuras, en materia de la relación de esa naciente Argentina con el mundo, para tener muy claro de que había un proyecto independentista y había un proyecto que de distintas maneras buscaba acomodarse a el imperio colonial dominante en el momento. Incluso trataron de acomodar algunos de ellos la situación del Estado naciente a una reintegración al imperio español. Por supuesto, luego la etapa de semicolonialismo respecto del imperio británico y toda la etapa de dependencia a partir de 1955, especialmente respecto de Estados Unidos. Entonces, es importante tener en cuenta que nosotros hacemos una lectura que tiene un anclaje histórico concreto. Hay una crítica a la corriente liberal conservadora en política exterior, figuras como Alvear, Urquiza, Mitre, y a la diplomacia de esa inspiración, particularmente José Manuel García. Una reivindicación de la política exterior independentista y soberanista, las figuras de San Martín Pueyrredón, vincula allí ese vínculo como un vínculo generador de una mirada que contemplaba lo continental frente al porteñismo que buscaba escindir de algún modo esto que Mitre denominaba, si no recuerdo mal, algo así como la revolución argentina americanizada, ¿no? Como la Argentina el faro de la región
pero apostando no a la integración, sino a la desintegración. Un reconocimiento de la existencia de una doctrina internacional argentina emanada del pueblo, este concepto de que la doctrina es tan invariable como el pueblo argentino del que ella procede, la autodeterminación, la integridad territorial, la igualdad jurídica de los estados, el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, solidaridad, cooperación, pacifismo. Esto es lo que destaca ese primer peronismo respecto de las posiciones de política internacional argentina. Calculen que esto lo sostenían, veníamos de un proceso político a partir de 1930, con las sucesivas instancias, primero del primer golpe militar, cívico-militar con Uriburu, el proceso del fraude patriótico, las situaciones generadas por la dependencia de los gobiernos conservadores, de una suma influencia de Gran Bretaña. Bueno, en ese contexto nace la doctrina justicialista en materia internacional y viene a ser una respuesta a esos procesos que eran procesos dependentistas en buena medida, en gran medida y por esencia. Plantea ahí el tema en ese documento y lo hace de una manera muy gráfica, lo de la tercera posición justicialista. Dividido el mundo en dos líneas, la oriental y la occidental, nosotros, por razones de raza y de estrategia, estaremos en la segunda, en la occidental. Pero la posición argentina debe ser en primer término pacifista. Tercera línea a la que han de converger nuestros enrolados, aquellos no enrolados en las otras dos. Si los latinoamericanos llegan a compenetrarse de la necesidad y conveniencia de esta tercera línea, tal vez la humanidad pueda evitar otra guerra. Esto dicho por Perón y rescatado en este documento. Dio un nuevo contenido Perón a la política internacional de la nación, sin desvirtuar ni enervar su esencia y sus ideales históricos, y plantea un esquema que perfectamente lo podemos repetir hoy, de hecho lo repetimos hoy: respeto por la libre voluntad de los pueblos, solidaridad y cooperación económica indispensable, preocupación por la paz internacional, generosidad, perspectiva continental y universalista. La política argentina ha sido, es y será siempre pacifista, eso lo sabemos, pero también dice y generosa, un aspecto que deberíamos repensarlo en este mundo tan conflictivo en el que nos toca vivir. Y fíjense, acá está el tema de la inserción. En realidad los gobiernos peronistas han sido gobiernos de fuerte inserción, me refiero a los 3 gobiernos de Perón, me refiero al gobierno de Cámpora con un gran canciller, con Puig, me refiero al periodo de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, y creo que estamos insertos en esa misma política en el actual gobierno. Buscamos tener un rol destacado en el mundo. Tengan en cuenta, en el gobierno de Cristina, criticado por su aislamiento, fuimos miembros del Consejo de Seguridad con apoyo de toda la región y de otras regiones. En ese momento de aislamiento del mundo, la Argentina promovió decisiones que se votaron por amplísima mayoría, donde quedaron excluidos los países que sostienen el proceso de financiarización global, como fue la resolución sobre deudas soberanas. En ese momento de aislamiento éramos parte de un bloque regional en el que estaban los de extrema derecha, como Piñera y Uribe, Uribe, y estaban los proyectos populares, hasta los más considerados a la izquierda. En ese momento de aislamiento internacional, la Argentina tuvo un crecimiento muy significativo de exportaciones. En ese momento estuvimos por ingresar
por lo menos expresando vocación de ingresar a los BRICS, con las grandes potencias emergentes. En la época de Perón ocurrió lo mismo, ¿no? La Argentina busca, con gobiernos populares, con gobiernos peronistas, protagonismo internacional. Y es sumamente importante esto destacar. Nos reconocen en todas partes como un país que ha sabido salvar su dignidad sin petulancias, bravatas, ni posturas descompuestas. Bueno, ese texto es maravilloso. Quiero quedarme con la última frasecita para achicar el tiempo, porque ya me he excedido de lo que me había propuesto. Dice: despertar el interés del mundo por nuestra república, dejando alguna vez de ser yunque para ser martillo. Esa es la política exterior que propone el peronismo. Dejar de ser yunque en el que te están pegando, para alguna vez también ser vos el que pegue y modela. Y esto tiene que ver con una cuestión que me parece central, traída a los términos de hoy. Dejar de ser objetos de la política internacional para ser sujetos protagónicos de la política internacional. Con el macrismo, nosotros nos transformamos en objeto de la política internacional, en un títere manejable por la mano de las potencias occidentales. Creo que de lo que se trata es que nosotros seamos sujetos y no objetos. Ahí tenemos algunas compañías, no le debe gustar lo que estamos diciendo. Bienvenido sea. Bueno, y destaca los acuerdos que se firmaron en ese periodo, hasta 1952. Y ahora, ya para ir cerrando, voy a ir a otro documento. No sé si voy a salir y voy a entrar de nuevo. Espero que no se esté haciendo demasiado largo. Y sobre todo que no les resulte aburrido. Pero me voy a ir, si lo encuentro aquí. Tenía un texto que quería mostrarles. A ver si está más acá abajo. Acá está. A modo de síntesis, compañeros y compañeras, ¿cómo se traduce esto del peronismo del 52 en nuestros días? Me voy a ir a otra cosa que es bastante desconocida. La plataforma de política exterior e integración latinoamericana del Frente de Todos. Miren, es una página y media. Una página y media que la deberíamos manejar como un catecismo para explicar qué es lo que nosotros queremos hacer en el mundo. Y la verdad que lo desconocemos. Me parece que todos deberíamos volver a revisar esto, porque aquí hay un breve diagnóstico, hay un pronóstico y hay algunos lineamientos hacia dónde hay que ir. Voy a tratar de muy rápidamente compartirlo con ustedes, después en todo caso les mando el documento. Básicamente hay una crítica a la política de vuelta al mundo de Cambiemos, y sintetiza diciendo que esa política significó el regreso a los mercados de créditos internacionales, que culminó con la vuelta al Fondo Monetario Internacional, con una lectura equivocada de la situación internacional que generó tres cosas: pérdida de la centralidad del proyecto de integración regional. Más adelante habla de desintegración, que es lo que pasó. Apertura comercial indiscriminada y un acelerado ciclo de endeudamiento. Ahí tenemos diagnóstico. Agrega algunos elementos más vinculados con la deuda más adelante. Cambiemos contrajo un irresponsable endeudamiento externo. Esto nos restó autonomía y grados de libertad en nuestras decisiones soberanas. Un diagnóstico de cómo está el mundo, un planteo de escenario. Fin del orden unipolar. Se plantea claramente que nuestra visión es de identificación de la emergencia de un sistema multipolar. Y nuestra apuesta al multipolarismo es una de las grandes apuestas. Esa apuesta se desarrolla no peleándose con aquellos con los que nos pusieron en situación de dependencia desde el macrismo, sino planteando nuevas condiciones de relacionamiento y buscando equilibrar en la relación con otros países. Quiero decirles, compañeros, yo no soy partidario
de pasar de la dependencia de unos a la dependencia de otros. Aquí no es si nos paramos del lado estadounidense, occidental, o del lado chino oriental. Aquí de lo que se trata es de tener una política que sea capaz de jugar con los distintos polos. Para eso hay que empezar fortaleciendo nuestro polo, que es el polo sudamericano, el polo latinoamericano y caribeño. Se hace un diagnóstico también respecto de las crecientes tensiones por la disputa de hegemonía. Esto es del año 2019. Este documento lo propuso la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido Justicialista. En ese momento, piensen todo lo que ha ocurrido de ese momento ahora, ¿no? Se ha exacerbado la tensión, sobre todo por las políticas de Estados Unidos en nuestra región, de definir como amenaza y como enemigo a China y a Rusia, buscando que los países de la región se sumen en esa política. Nosotros el juego es multipolarismo, no seguir abrevando en una posición unipolar que ya no existe, mucho menos ahora después de los eventos de Afganistán, pero tampoco sumarnos a la concepción de un bipolarismo que vuelve a regenerar condiciones de Guerra Fría. Nosotros tenemos que escapar a ese tipo de planteos, y ahí viene la importancia de desempolvar la doctrina de la tercera posición. Hay una corriente entre políticos, diplomáticos de nuestra región, que me parece que es muy interesante, que es la del concepto del no alineamiento activo. No un no alineamiento, decir negamos el alineamiento con este y con el otro, sino un no alineamiento de nueva generación, que implique una relación conveniente a la situación de nuestros países con los distintos polos. No solamente con los dos principales, Estados Unidos, el que lidera Estados Unidos y el que lidera China, sino con todos los polos que se van generando en este nuevo proceso de reconfiguración internacional. En el diagnóstico también incorporamos la cuestión de la revolución tecnológica, el impacto que tiene sobre los modelos productivos, modelos de trabajo, modelos de convivencia social y de expresiones culturales, y se plantea la necesidad de una política exterior que nos permita relacionarnos con todos los países del mundo, desde algunas premisas, ¿no? Defensa de la soberanía, defensa del interés nacional, integración regional y multilateralismo como temas destacados en nuestra agenda. Se plantea una cuestión que no es menor, este es otro señalamiento que tenemos que hacer al gobierno de Macri. Se plantea retomar el respeto por el derecho internacional. El macrismo, con sus actuaciones en la OEA, su participación en el Grupo de Lima, su política de derecho internacional, derecho internacional de los derechos humanos, sus violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, caso Milagros Salas y tantos otros casos que fueron denunciados internacionalmente, se sumó a una conducta de violación del derecho internacional en múltiples campos, de los principios fundamentales del derecho internacional, como el de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Entonces, este es un aspecto que nosotros tenemos que incorporar en nuestro discurso. Nosotros conocemos, valoramos y bregamos por la aplicación del derecho internacional. Es muy importante que esto lo pongamos en nuestra agenda. Democracia, desarrollo y derechos humanos como temas centrales. La Argentina como miembro activo en los foros multilaterales. El multilateralismo está en una profundísima crisis. Eso es una oportunidad para la Argentina, una oportunidad de protagonismo, de articulación con múltiples actores en el seno de Naciones Unidas, en los procesos de integración regional, en distintos foros internacionales donde la Argentina puede tener un protagonismo muy importante. Apoyar una agenda verde. La verdad que muy poca bola le damos al tema
cambio climático, muy poca bola le damos a los temas. El peronismo también fue pionero, Perón fue pionero en materia de políticas ambientales, de planteos ambientales. Tenemos que incorporarlo fuertemente, esto es ineludible. La crisis ambiental, la crisis climática que se está viviendo, nos tiene que llamar a reenfocar nuestra mirada sobre cuáles son los compromisos que asume la Argentina en función del desarrollo sustentable. Pone énfasis en el proceso de integración regional, básicamente lo que ha implicado la desintegración regional es más dependencia, pérdida de autonomía, intrascendencia de la región en las decisiones del mundo. La integración regional también vista como una condición para el desarrollo económico, social, el desarrollo sustentable de nuestros pueblos. Ahí hay varios ejemplos de cómo la defensa de las producciones nacionales, de las economías regionales en el marco de la integración, de la promoción de exportaciones, el incremento de valor agregado, etcétera, ¿no? En definitiva, políticas de desarrollo económico sustentable, desarrollo en otras dimensiones de la vida social y política, en el marco de un proceso de integración regional. Y para finalizar, bueno, la defensa de nuestra soberanía, un tema que hemos incorporado de una manera muy importante, reincorporado en la agenda nacional a partir de la vuelta al gobierno, y a mí me gusta mucho esto de recuperar una voz propia y soberana en el mundo, ¿no? Me parece que es un muy buen concepto con un modelo de desarrollo en la política exterior, en donde nosotros busquemos promover lo nuestro en el mundo, nuestros productos, nuestro trabajo, buscar incrementar nuestra presencia en los mercados, pero que se haga desde una concepción esencialmente peronista. Recuperar el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, caminar frente a las situaciones conflictivas en la búsqueda de una solución pacífica de las controversias, tema que viene muy bien para mirar el tema de Chile, en este momento tema crítico, mirarlo desde un lugar de integración y no de conflicto, mirarlo desde un lugar de búsqueda de una solución pacífica de la controversia y no de aumento de tensiones, el respeto de los derechos humanos y la soberanía y la integridad de las naciones. Yo lo que termino diciéndoles, compañeros, es tenemos que señalar lo que ha representado el macrismo en términos de política internacional y lo que representaría el macrismo en materia internacional si nosotros no logramos revertir esta situación. Pero para eso es muy importante que tengamos claro cuál es nuestra agenda y ver cómo la podemos proponer. Me parece que hay muchos elementos que podemos hacer valer y que son elementos que también tenemos que hacer valer en nuestra campaña. Necesitamos una campaña con más contenido, necesitamos una militancia con más contenido, con propuestas, diciendo lo que estamos haciendo, pero también proponiendo nuevas cosas. Me parece que tenemos muchos elementos para hacer valer, y por eso es que yo tengo una posición optimista respecto de que podamos revertir la situación crítica que estamos viviendo. Bueno, muchísimas gracias. Quedo a disposición si quieren que charlemos sobre alguno de los temas. Bueno, vamos a las preguntas entonces que fueron llegando. Excelente, Guillermo, tu exposición. Justamente las preguntas que fueron llegando, fue tan completa y abarcadora tu exposición que muchas de ellas han sido contestadas, pero en algunos casos te voy a referir a algunas de las preguntas como para subrayar o profundizar algunos de los temas que plantearon los compañeros. Antes, lo que quería comentarles a los compañeros es que llegó un mensaje del compañero José Luis Gioja, que no pudo estar presente, pero que quiso mandar un saludo a todos los compañeros y una felicitación por el espíritu militante, según lo que pone en el mensaje de esta continuidad de tareas que nosotros
estamos haciendo. Así que bueno, un saludo muy grande para el flaco Gioja, que siempre nos ha acompañado en todas estas reuniones. Bueno, te voy a una pregunta que viene de los compañeros del grupo Convergencia, de Juan Carlos Herrera, Convergencia Siglo XXI, un poco para profundizar, que vos mencionaste, pero para profundizar, ¿cómo ves ahora que está funcionando los pactos de integración en el Mercosur y en la CELAC? Miren, estamos en un estado muy crítico. En primer lugar, arranco por lo más cercano, Mercosur. Ustedes han visto, en los últimos días hemos tomado conocimiento que Uruguay ha habilitado negociaciones con terceros estados. Previo a eso, desde Uruguay buscaron deslegitimar una disposición de Mercosur, la 3200, que establece el compromiso entre los estados parte del Mercosur de que las negociaciones exteriores, comerciales especialmente, se hagan en conjunto y por consenso. Con lo cual estamos ante una situación sumamente crítica que está generada por Uruguay, pero que aún viene con aspectos más críticos del lado de Brasil, fundamentalmente con el planteo de limitar e incluso eliminar el arancel externo común. Esto implica demoler desde los cimientos al Mercosur. Y me parece que en ese sentido hay un intento desde la Argentina de sostener este bloque regional con impronta especialmente económica y comercial, pero no se visualiza que estemos resolviendo la cuestión. Todo parece estar a la espera de que gane Lula en Brasil, ¿no? Habrá que ver qué pasa. Me parece que los desafíos que tenemos son hoy, y hay que visualizar cómo la Argentina, que es un país de envergadura media, como decía, puede de algún modo condicionar estos procesos a los efectos de que no se concreten estos procesos de desintegración que están propiciando especialmente Brasil y Uruguay. Yo lo que creo es que en el caso de Uruguay y de Brasil hay un fuerte contenido ideológico. En el caso del más grandote es más difícil agarrársela con el más grandote, y es más difícil seducir al más grandote, sobre todo cuando el más grandote está manejado por alguien del perfil del presidente brasileño. Pero con Uruguay me parece que hay un montón de cosas que se pueden hacer, que se tendrían que hacer, que no pasan por el garrote, que pasan por generarle oportunidades a Uruguay más cercanas, incluso hacer que Uruguay visualice los riesgos de avanzar en este camino en el que va. En el caso de UNASUR, ustedes saben muy bien, allí hubo una acción institucional de desintegración. En el caso fue paradójico, ¿no? Siendo Macri el secretario general de UNASUR, y sin haber convocado nunca a los estados partes para darle dinámica al proceso de UNASUR, propició la desintegración con el argumento de que UNASUR no funcionaba. Una cosa criminal realmente, ¿no? Y me parece que en relación con eso hay que intensificar los intentos de articulación con quienes se puede articular en este momento. Yo creo que Argentina tiene que hacer un mayor despliegue de diplomacia cancilleril, de diplomacia parlamentaria y de diplomacia de las organizaciones económicas, de los movimientos sociales y demás en nuestra región. Tenemos mucho para llevar en el maletín diplomático, desde democracia hasta
propuestas que tengan que ver con los beneficios de la integración, con los beneficios de la articulación económica, en un momento donde la tendencia es que, por efecto de la pandemia, el comercio de cercanía sea el que tenga más chances, ¿no? Es más fácil pensar esquemas de integración económica y comercial con los países vecinos que con países que están más distantes por las situaciones, las consecuencias de la pandemia. Bueno, esto deberíamos estar haciéndolo, me parece que hay que intensificar. Y CELAC, bueno, está en manos de México, ha tenido cierta recuperación de dinámica, pero ustedes han visto, está cuestionada, pareciera estar cuestionada la presidencia de Argentina, que podría darle continuidad a esta dinámica, así que será un tema también que hay que trabajar. Lo que sí, yo les digo, me parece que más allá de estos grandes proyectos de integración, que son proyectos institucionales, de integración por la vía de la intergubernamentalidad, y sin dejar de tener en cuenta que nosotros siempre hemos aspirado a algún grado de supranacionalidad, que es un grado mayor. Me parece que en este momento no tenemos pretextos para no avanzar en acciones de integración más específicas, más concretas, incluso fortaleciendo relaciones bilaterales con todos aquellos que podamos hacer. Así que ahí hay una agenda. Yo creo que si no se puede recuperar hoy la UNASUR que tuvimos, o reformular el concepto y tener una UNASUR, eso no quita que no tengan que haber acciones tendientes a ir creando las condiciones, porque en algún momento eso tiene que cuajar. Esperemos que sea de la mano de proyectos populares. Quizás un triunfo de Lula pueda abrir una oportunidad real en ese sentido. Bueno, justamente hay una pregunta que anticipás, por ahí te podrías detener un poquito más en este tema de la importancia de Lula. Del compañero Ezequiel Verde, del Grupo Descartes, consulta qué grado de importancia le ves justamente a un posible triunfo de Lula en todos estos aspectos, sobre todo de integración regional, y un poco también alguna perspectiva de un cambio de signo político en Chile, si a vos te parece que ese cambio político interno en Chile también podría mejorar la situación de las hipótesis de conflicto, ¿no? Sí, miren, yo lo primero que digo es que, lo digo no tirándole la pelota a ustedes, lo digo para mí también. Tenemos que conocer más la política brasileña. Nosotros tenemos una mirada bastante poco informada de lo que pasa en Brasil. Y muchas veces excesivamente optimista. Y pasamos del optimismo en la mirada a que te aparece una movilización de no sé cuántos millones de personas, cientos de miles de personas, y se te cae el mundo abajo. Yo creo que tenemos que visualizar que hay una oportunidad concreta de que Lula sea presidente, pero no es un resultado cantado. Hay que tener en cuenta que la derecha brasileña está en un proceso de intento de revitalización. Hay que leer muy bien las variables internas de la economía y de la política brasileña, y hay que tratar de pensar, es difícil, es muy difícil, pero pensar que nuestra relación con Brasil tiene que ir más allá de quién sea el presidente. No podemos esperar a que Brasil esté gobernado por un amigo para ver cómo interactuamos con Brasil. Y esto que les digo yo desde Argentina, hay quienes lo dicen desde Brasil. Es decir, hay actores en Brasil, incluso actores que tienen que ver con el gobierno actual, que de algún modo dejan de lado las rencillas presidenciales y las locuras en su momento del anterior canciller brasileño, y que plantean que no puede ser que no podamos sostener una agenda de relacionamiento económico y de integración económica, que no puede ser que no podamos intensificar el vínculo comercial. Bueno, yo en ese sentido creo que todas las expectativas puestas en Lula, pero nosotros tenemos que estar poniendo puentes con
otros sectores de la política brasileña también. Lo que voy descubriendo, yo me di a una tarea desde hace unos meses que fue empezar a estudiar portugués. Y la verdad que el ejercicio de tener una clase semanal me ha llevado a tener que leer cosas de Brasil. Y es muy interesante ir descubriendo facetas de cosas que no es por la barrera idiomática, porque cualquiera se agarra a un texto en portugués sobre la realidad brasileña, con un poco de idea, imaginación y el Google en la mano, lo puede entender. Pero lo que sí digo es que a mí este interés por el idioma me ha habilitado a informarme de cosas que yo no tenía, digamos. Aún cuando he tenido mucho contacto con Brasil, con parlamentarios y demás, realidades de la realidad, de la vida política, económica y social de Brasil que no las tenemos. Yo creo que nosotros tenemos que mantener el deseo de que Lula gane, pero tenemos que pensar en un relacionamiento con Brasil aún sin Lula como presidente. Y es muy desafiante eso. Y me parece que hay algunas cosas, lo destaco porque me parece que hay algunas cosas en ese sentido que Scioli, como embajador, ha encarado que son cosas interesantes. Lo destaco porque me parece que ha priorizado el sostener la agenda de Argentina en el relacionamiento con Brasil. Seguramente hay mucho más que se puede hacer, pero al menos he visto un nivel de proactividad de su parte muy interesante. En relación con lo de Chile, nosotros conocemos mejor la realidad, yo soy mendocino, conozco mejor la realidad chilena que la de Brasil, pero la verdad que cuesta mucho construir escenarios, cuesta mucho pensar que vaya a ganar en Chile alguien que piense parecido a nosotros. Puede pasar porque está muy convulsionada la situación, la derecha no está bien, están con problemas, pero no se visualiza con demasiada claridad que vayamos a tener un gobierno de un signo parecido al nuestro en Chile. Además, las experiencias que tuvimos con los gobiernos que se suponían de signo parecido al nuestro en Chile tampoco han sido tan satisfactorias. Tampoco hicieron cosas tan distintas a las que en materia económica hace la derecha. La matriz neoliberal ha permanecido intacta prácticamente durante los gobiernos de derecha y los gobiernos de izquierda. Decir de izquierda suena a una exageración, digamos, ¿no? Me refiero a los gobiernos socialistas. Entonces, yo sí creo que la movilización popular, la convención constituyente, puede ir creando nuevas condiciones. Y lo que sí creo es que nosotros, en este momento hay una situación, por lo que yo alcanzo a ver, de enfriamiento de ambos lados de la relación por este tema limítrofe. No tengo ninguna duda de que este tema lo sacó Piñera de la galera por necesidades electorales. Esperemos que pasadas las elecciones en Chile y pasadas las elecciones en nuestro país, se pueda generar un proceso de intensificación del vínculo que genere condiciones positivas para una situación conflictiva que ha venido para quedarse. Esto no se va a resolver ni en 2, ni en 4, ni en 6 años. Este es un tema que va a estar en la agenda y que va a tensionar la agenda, y que las tensiones van a depender mucho de quienes gobiernen de un lado y del otro de la cordillera. Así que va a haber que ponerle mucha política, mucha relación política a todo nivel, no solamente de las cancillerías o de la diplomacia. Los parlamentarios van a tener, nuestros diputados, senadores, van a tener que poner en marcha la comisión bicameral que ahí duerme en el Congreso. El último que le puso dinamismo a eso fue el flaco Gioja. Hay que volver a estrechar vínculos parlamentarios, vínculos de organizaciones políticas, vínculos de organizaciones sociales.
y seguir muy de cerca el proceso de la Convención Constituyente. Hay compañeros de Mendoza que están aquí presentes que hacen un seguimiento muy exhaustivo, hay que mirarlo con mucha atención. Esperemos que gane una propuesta más cercana a nuestro pensamiento, pero tampoco eso es garantía, en el contexto que vive Chile, de que vayamos a tener convergencia en las políticas y convergencia en los planteos económicos, ¿no? Así que, tanto en el caso de Chile como de Brasil, releamos a Perón. Cuando Perón planteaba el ABC, no planteaba un ABC porque las cosas eran fantásticas y porque coincidíamos y porque estaba todo bien. Planteaba un ABC porque habían hipótesis de conflicto, planteaba un ABC porque le convenía a la Argentina. Yo recomiendo leer la conferencia de Perón, si no recuerdo mal está en América Latina ahora nunca, la conferencia de Perón en la escuela, superior de guerra, donde habla del tema de Chile. Y no lo hace desde un lugar de flores y pajaritos. Plantea una cuestión que tiene que ver con nuestra mirada geopolítica. Bueno, tenemos que volver a eso, hay que releer eso. Y hay que repasar todos los hitos que hay positivos. Hay que releer el Tratado de Maipú, hay que retomar el conocimiento de las distintas medidas de integración en el campo educativo, en el campo cultural, en el campo económico que tuvimos con Chile. Hay muchísimos elementos ahí para trabajar. Bueno, aprovecho que mencionaste al embajador Scioli para pasar el aviso, está colgado en YouTube para que les interese, fue muy interesante la intervención del embajador Scioli en este curso, y lo mismo de Rafael Bielsa de Chile, así que los que no lo vieron o quisieran volver a verlo, están en YouTube de IFAP, las propuestas. Vamos terminando con unas dos preguntas finales de los compañeros de la Juventud Sindical, Horacio Calculi. ¿Cómo ves las consecuencias que puede acarrear el proceso globalista que está impulsado por la Agencia 2030? Miren, yo creo que lo que tenemos es que visualizar cuáles son nuestras posiciones y confrontarlas con las posiciones que vienen dadas por distintos centros de generación de políticas y de posicionamientos internacionales. Una de las cosas que yo hice recientemente, y lo he comentado con algunos de los compañeros de Mendoza, y he estado tratando de hacer un texto sobre eso, es cómo se ha ido dando, cómo ha sido el proceso de influencia de los grandes centros de pensamiento neoliberal del mundo, de los think tank estadounidenses y europeos, y cómo penetraron en la política argentina. Y particularmente he hecho un poco la trazabilidad de el macrismo con el neoliberalismo español del Partido Popular, de la Fundación FAES de Aznar, con los planteos atlantistas provenientes fundamentalmente de Estados Unidos a través de esto que se llama la Red Atlas, y que tiene que ver con la formulación. Llega a nosotros acá con un documento, allá por el año 2007, llega a la Argentina primero y a América Latina después, un documento de FAES, de la Fundación de Aznar, titulado Una agenda de libertad para América Latina. Ahí está el evangelio que después recitaron en política internacional y política interna los macristas. Y eso al mismo tiempo abreva en la agenda de libertad de Bush, tras el 11 de septiembre y tras la invasión a Afganistán y luego la invasión a Irak. Está todo escrito, compañero, no hay lugar para que tengamos que recurrir a teorías conspirativas. Me parece que es muy importante que conozcamos, que sepamos que lo que expresa aquí la derecha neoliberal
y ahora estas derechas autoritarias, libertarias, estas expresiones horribles que están surgiendo, es la implementación, es la traducción al castellano de cosas que vienen escritas en inglés, básicamente. Y hay mucho de eso. Frente a eso nosotros tenemos que disputar la agenda con nuestra propia agenda. Y yo ahora he tratado de mostrarle algunos de los elementos que tiene nuestra propia agenda, así que esto es lo que yo un poco propongo, ¿no? Que sostengamos una crítica a la agenda de nuestro adversario político desde nuestra agenda, y que la popularicemos, porque las consecuencias de esas agendas, la de ellos o la nuestra, terminan repercutiendo en la vida cotidiana de miles de argentinos. Esto centralmente. Así que esa es la propuesta que hago respecto de las múltiples cosas que andan dando vuelta y que tienen que ver con propuestas que vienen de afuera. En muchos casos, como le digo, son traducciones al español y a la idiosincrasia latinoamericana, hechas de cosas que salieron de Estados Unidos y que fueron filtradas y adaptadas desde España para la Argentina, para el resto de los países latinoamericanos. Bueno, la última pregunta era justamente de Javier Mourinho, del IFAP. Creo que la acabas de contestar, porque tenía que ver con el pensamiento de Steve Bannon y su influencia en esto. No sé si querés agregar algo sobre eso y ya redondear una conclusión final o alguna otra cosa que te parece que haya quedado. Yo creo que hay que indagar un poquito más en algunas ofertas electorales que han habido en este proceso de las PASO y sus vínculos con esas expresiones. Yo creo que hay un peronismo que se ha mostrado receptivo de esas posiciones de derechización. Yo creo que ha habido una... No quiero hacer nombres propios porque por ahí le escapo, digamos, pero hay cosas que le he escuchado a algunos candidatos que dicen ser peronistas, que los hemos tenido por compañeros, que no se explican en sus esquemas de alianza y en sus posicionamientos, no se explican desde otro lugar que el de el transformarse en voceros de las políticas de esta derecha entre confesional, ultraconservadora y en muchos aspectos antisistema. Entonces, me parece que hay que estar muy, muy atentos, lo hablamos en un momento con Javier, estaba Daniel también, respecto de estas infiltraciones que vamos sufriendo, ¿no? Si un dirigente peronista derechiza su discurso, corriendo por derecha y por izquierda al gobierno, y se asocia con grupos ultraconservadores evangélicos, eso es Bannon. Eso es Bannon. Entonces, ¿viste? Dejan de estar en el espacio de los compañeros, ¿viste? Yo creo que hay algo de eso. Desconozco, no podría opinar respecto de este otro fenómeno libertario, hasta dónde está ligado, pero sí me ha parecido ver con bastante claridad que ha habido un intento de penetración en líneas interiores del peronismo con estas posiciones que creo que no han sido exitosas, pero están. Y también lo charlábamos con Javier y con Daniel, con Kelly, con Orlando en su momento, eran 2 o 3 meses atrás, que no es casual que hayan expresiones que suman el ataque a las posiciones del Papa Francisco, digamos, ¿no? Un claro objetivo planteado por esa derecha ultraconservadora, ¿no? Que representa Bannon, ¿no? Así que bueno, ahí hay cosas que quizás en el tiempo tengamos que ir analizando. No soy un especialista en el tema, pero me parece que hay sustancia para analizar. Estas derivas autoritarias, de posiciones antisistema, generalmente no son casuales, son también traducciones al español
de ideas pensadas en inglés y escritas en inglés. Muy bien. Bueno, me parece que ha sido muy completo. No sé, Javier, si vos querías hacer una despedida, pero bueno, tenemos que agradecer en gran medida esta exposición, la verdad, muy completa, tocando todos los temas de Guillermo. Y bueno, y los convocamos a todos y aprovecho, si me permiten, para pasar un aviso de la edición del libro, que tanto tiene que ver con todo esto que ha planteado Guillermo de política internacional, la relación entre la política internacional y la política nacional, el libro que hemos editado, Braden o Perón, sobre la primera gran operación internacional en el momento de la elección esa tan trascendente, y cómo fue la intervención de Braden, y el origen un poco de esta idea que se intentó poner a nivel internacional sobre la relación del peronismo con el aislamiento y con el fascismo y demás. Bueno, el origen, está la documentación en el libro y el análisis de esa documentación donde nos muestra el origen de esa operación internacional que tan trascendente fue y que tanto nos cuesta rebatir permanentemente, ¿no? Que aún hoy salen cada tanto expresiones sobre la relación entre el peronismo y el fascismo, pese a todo lo que la historia ha demostrado al respecto. Así que bueno, una vez más, muchísimas gracias, Guillermo, y muchísimas gracias a todos los compañeros del grupo Descartes, del grupo Convergencia, y a los compañeros del CEL, que siempre nos acompañan. El miércoles que viene seguimos con la clase siguiente, que ya les vamos a comunicar. Muchas gracias, Guillermo. Un saludo para todos, para todas. Un saludo para Cacho Cuartango especialmente, que lo veo ahí. Ahí está. Gracias, Guille, gracias por Gracias a todo. ustedes. Gracias a todos Un los gusto. compañeras y compañeros. Hasta luego, compañeros.